Hola, bendiciones. Quiero compartir una llave de sabiduría con todos ustedes para hacer de cómo saber que estamos caminando en la voluntad de Dios, y realmente la palabra sería el cómo conocerla y hacer la voluntad de Dios. Eso es importante. Primeramente definimos rapidito, la voluntad de Dios es la intención de Dios para su vida, es el propósito, el deseo de Dios, la intención original para usted. Segundo, la voluntad de Dios es la mente de Dios para usted revelada ahora mismo. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es la intención, la mente de Dios revelada a usted. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es expresada o manifestada en su palabra. Por ejemplo, Jesucristo dijo, cuando ustedes oren la oración del Padre Nuestro, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí ahora como es en el cielo. Es decir, así como es en el cielo, la voluntad de Dios en el cielo es que usted sea sano. Entonces, traer la voluntad de Dios aquí en la tierra, la voluntad de Dios en el cielo es que usted sea salvo. La voluntad de Dios en el cielo es que usted sea liberado. Entonces, lo que vamos en la oración es traer la voluntad de Dios aquí a la tierra. Entonces, es lo que Dios quiere, es la voluntad, es su propósito, es su intención para su vida, es su mente revelada aquí en el ahora. Entonces, es importante que entendamos esto, primero. Dos, para que entendamos que la voluntad de Dios, ya lo que es. Segundo, la voluntad de Dios debe ser conocida para poder hacer la voluntad de Dios. Usted dice, yo me quiero casar con esta persona. ¿Es la voluntad de Dios? Bueno, Dios tiene que hacértela saber. Por eso no puedes obedecer algo que no conoce. Lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Entonces, ¿cómo podemos saber si es la voluntad de Dios ser sano? Alguien dice, yo no sé si Dios quiere que me sane. Bueno, lo primero es, ¿cómo sabes si estás caminando en la voluntad de Dios? Si vas a la palabra de Dios, a la Escritura, dice, por las llagas de Jesucristo, nosotros fuimos curados. O sea que ya no tienes que decir, Señor, si es tu voluntad sanarme, porque ya Dios lo dijo, ya está conocida. Hay ciertas cosas que no están en la palabra. Por ejemplo, tú quieres hacer un viaje a un país y tú dices, yo quiero viajar. ¿Será la voluntad de Dios? Bueno, tienes que preguntarle a Dios. Dios tiene que hablarte. No está en la Escritura que vas a ir a viajar a Europa tal día. No aparece, por eso tienes que orar. El Espíritu Santo te va a revelar la voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad personal y una voluntad colectiva. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la voluntad de Dios sanarte. ¿Es la voluntad de Dios liberarte? Claro. La palabra de Dios dice que quiere que nosotros seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo. No puedes orar y decir, Señor, oro si es la voluntad de Dios que salves a mi familia, que no te conocen. No. La Biblia dice, quiero que seas salvo tú y tu casa. Ya está escrita la voluntad de Dios. Entonces, primero tenemos que conocerla. Para caminar en la voluntad de Dios, tenemos que conocerla. Y a eso tenemos que preguntarle a Dios. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Segundo, tenemos que obedecerla. Hay mucha gente buscando profecía. Oh, profetízame. Dios te dice, mi voluntad es que hagas esto y esto. Mi voluntad es que vayas a esto y esto. Pero las personas solo tienen comezón de oír, pero no obedecen. Entonces, usted nunca va a caminar en la voluntad de Dios si no la obedece. Dios te la revela, te la hace conocer, te la muestra para que la camines. Dios te dice, bueno, perdona a los que te ofenden. Bueno, la voluntad de Dios es perdonar. No, yo no sé si es la voluntad de Dios que perdone a esta persona. No, la voluntad de Dios es que todos perdonemos. Entonces, si todos perdonamos, ya está escrito, ya está conocido. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar, obedecerla. Hay muchas personas que están ahora mismo diciendo, pero yo no lo he obedecido. Bueno, hasta que usted no la conozca, no la puede obedecer. Y tercero, la voluntad de Dios. Hay ciertas lugares, yo diría que la voluntad de Dios, primero, es un lugar. Hay personas que dicen, a mí me dijeron que porque hice esto me fue mal. No es porque hiciste eso, sino porque te saliste de la voluntad de Dios. Entonces, quiero decirle lo siguiente, porque la voluntad de Dios es un lugar. Primero, la voluntad de Dios es un lugar de seguridad.
Cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, está seguro, no hay duda. Si está dudando, ¿será la voluntad de Dios que yo me quede acá? ¿Será la voluntad de Dios que vaya? ¿Será la voluntad de Dios? Si hay duda, eso significa que no estás caminando en la voluntad de Dios. Es un lugar seguro. 2, es un lugar de cobertura. Cuando una persona está en la voluntad de Dios, hay una cobertura o protección espiritual. Siempre digo esto a la gente cuando yo estoy viajando en un avión y el avión comienza a moverse y a sacudirse y la gente se asusta y qué tal si se va a caer, y yo digo no se va a caer porque yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, no me voy a preocupar que a mí me pase algo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Dios está en la voluntad de Dios, Dios te da protección. O sea, Dios, Él es cuidado. He visto muchos jóvenes que han muerto en accidentes catastróficos, accidentes que murieron hechos pedazos. Y usted dice, pero era cristiano. Bueno, la pregunta es, ¿estaba en la voluntad de Dios? Porque si hubiera estado en la voluntad de Dios, Dios lo hubiese guardado, lo hubiese protegido. Es más, yo conozco gente que Dios los protegió de un accidente, de la muerte, porque estaban en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, por último, la voluntad de Dios es un lugar de provisión. Mucha gente dice, era la voluntad de Dios moverme de este trabajo para irme para el otro, pero en el otro no te va bien. Estabas bien acá, ¿por qué te va mal allá? Porque no era la voluntad de Dios. Un misionero me dijo una vez, Dios me mandó a África y cuando fui a África se murió de hambre, tuvo que regresar porque no tenía para comer. Entonces yo le digo, primero no era la voluntad de Dios, porque cuando Dios es la voluntad de Dios, Dios te va a dar provisión. Con esto, ¿qué le quiero decir? La pregunta es, cuando usted esté en la voluntad de Dios, es un lugar de protección, es un lugar de provisión, es un lugar seguro. Yo quiero orar por usted para que la Biblia dice, ¿qué tengo que hacer para caminar en la voluntad de Dios? Renueve su mente, renueve su mente. La Biblia dice, renovaos vuestra manera de pensar para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no renovamos la mente, vamos a estar pensando como en el pasado. Padre, bendigo todo ese pueblo y declaro que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la salud, en la mente, en el cuerpo, en su familia, en su propósito, en todo lo que hagan, en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted está allá y usted nunca ha conocido a Cristo, usted dice, ¿qué es eso de voluntad de Dios? Bueno, es la voluntad de Dios que usted sea salvo. No es la voluntad de Dios que usted se vaya al infierno, sino que usted se vaya al cielo. Entonces yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo y dice, yo quiero irme al cielo, yo no quiero irme al infierno. Repita conmigo y diga, yo me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, muchas gracias. Y ahora, si usted está enfermo en su cuerpo, si usted está pasando por momentos difíciles, si usted está, tal vez hay familiares que están enfermos y usted está diciendo, ¿será la voluntad de Dios que los sane? ¿Será la voluntad de Dios que los libere? Yo creo que sí, es la voluntad de Dios. Yo quiero orar por los que están oprimidos, deprimidos, los que están enfermos o familiares que usted tenga. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato tu presencia. Ato tu...
enfermedad y lo echo fuera de esos cuerpos. Padre, ato todo espíritu de opresión, ansiedad, miedo, y lo echo fuera. Ira, yo lo echo fuera ahora mismo. Adicción, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Personas que están adictos a la cocaína, a la droga, los hago libres ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Sea sano, sea libre, desato la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios. Hay uno de mis libros en los cuales se llama La oración de rompimiento. Y en uno de esos capítulos yo hablo acerca de la voluntad de Dios. Así es que se lo ofrezco, no lo tengo aquí a mano, pero se lo ofrezco para que usted pueda ir al buscarlo en Amazon, cualquier lugar, la oración de rompimiento. Y ahí le habla más del cómo caminar en la voluntad de Dios. Los bendigo, hasta la próxima.